Capítulo 113. Advertencia. Desde el final de los meses de los demonios, solo había llovido 2 días en el oeste, todos los otros días habían sido días soleados. Al parecer, esto fue compensación por toda la nieve durante el invierno. El aire mohoso de la oficina también había sido barrido, volviéndose fresco y limpio como la naturaleza, y cuando abrió las ventanas la fragancia olorosa de la primavera flotaba a veces en la habitación. En este momento, el camino entre el pueblo fronterizo y la fortaleza Lonson había sido restaurado casi a su calidad anterior. Pero con cada día que pasaba, Roland se interesaba más por el asunto de la fortaleza. Cada año, después de la devolución del tráfico terrestre, también vendrían vendedores al pueblo fronterizo vendiendo sus productos frescos, pero hasta el día de hoy todavía no había visto a ningún comerciante que viniese desde la fortaleza Lonson. Relámpago estaba volando 2 veces al día a la fortaleza Lonson, para asegurarse de que tendrían una advertencia temprana suficiente para estar bien preparados para la llegada del enemigo. Durante la semana pasada, el primer ejército había entrado en una exhaustiva etapa de ejercicios, que incluía el establecimiento de la línea defensiva para dar la bienvenida al ataque de un enemigo y también entrenado en cómo perseguir y atacar a un enemigo. La formación dependía mucho de que Relámpago les informase siempre de la distancia entre ellos y el enemigo. Los equipos de artillería y tiradores dispararían de acuerdo a sus órdenes, lo que lo haría mucho más fácil, sin importar si se trataba de dar órdenes o actuar por órdenes dadas. Por ejemplo, disparar bombardeos sólidos a 800 y 500 metros, mientras que el bombardeo con cartucho se realizaría cuando el enemigo se acercara a 300 metros. Y disparar con armas de fuego a 50 metros y así sucesivamente. Mientras vieran a Relámpago subir la bandera correspondiente, el líder del equipo daría la señal a su equipo para atacar. La clave para la victoria en el campo de batalla se estableció en la etapa de búsqueda y ataque. Según el plan de Roland, cuando el enemigo fuera derrotado, retrocederían y se retirarían a la fortaleza Lonson, para lo cual también tendrían que usar 3 días. Incluso si el duque huía por su cuenta, dejando atrás a su milicia y a los mercenarios contratados, todavía necesitaba 2 días para el viaje, así que tendría que quedarse por lo menos una noche en la naturaleza. Esto le daría al primer ejército la oportunidad perfecta de perseguirlos. Todo el proceso de monitoreo sería realizado por Relámpago, mientras que el primer ejército estaría siempre fuera de la exploración del enemigo pero listo para ponerse al día en cualquier momento. La artillería y las municiones serían transportadas por los civiles del pueblo. Cuando el enemigo estableciera su campamento de noche, sería hora de que el primer ejército los rodeara completamente, y al amanecer del día siguiente comenzaría el ataque, aniquilando completamente a la oposición. A pesar de que el plan no parecía complicado, era casi imposible coordinar las 2 tropas debido a la ausencia de dispositivos de comunicación modernos. Roland solo podía esperar a las brujas para compensar la falta de comunicación. ¿Cuál sería el resultado final? Incluso él mismo no estaba seguro. Otro punto crítico fue que sus reservas de pólvora se estaban agotando. Debido a esto, el primer ejército no pudo usar munición real durante sus exhaustivos ejercicios. Sin embargo, el objetivo principal del entrenamiento había sido incrementar la colaboración del equipo de artilleros y tiradores, así como la coordinación entre el primer ejército y las brujas. Roland había enviado gente a ir más allá del río Redwater, a la cresta del dragón caído y a la ciudad Redwater, con la esperanza de encontrar nuevas fuentes de salitre. Si no puedo reponer mis reservas de pólvora, temo que después de 2 peleas más, los cañones en manos del primer ejército solo podrían utilizarse como lanzas, pensó Roland. Roland escribió una serie de artículos que tenía que comprar en papel, que incluía salitre, granos, semillas y otros suministros. Tenía la intención de enviar a uno de los aprendices de Barov a la ciudad rey para probar suerte. Ese lugar tenía suficiente mercancía. Especialmente tenía bastante salitre. Con el verano acercándose, el rey seguramente habría comenzado a recoger salitre ya. Como una ciudad llena de aristócratas ricos y también comerciantes ricos, cuando el tiempo comenzará a calentarse, el consumo de salitre se volvería asombroso.
Esperaba encontrar un proveedor estable que pudiera proporcionar al pueblo fronterizo un flujo estable de las materias primas necesarias para la producción de pólvora. Antes de esto, ya había enviado a 2 de sus guardias personales, uno para implementar el plan llamado Reuniendo a las Brujas y otro para trabajar en el programa Encontrando Frutos. El primero se había planteado como un viajero o un hombre de negocios, extendiendo por las calles y carriles, tabernas y otros lugares los rumores de que el pueblo fronterizo era un refugio seguro para las brujas. Por supuesto, no se había dicho que el anfitrión era el cuarto príncipe, sino que la noticia que fue propagada fue que habían sido capaces de encontrar la montaña sagrada y que la Asociación de Cooperación de Brujas estaba buscando reclutar nuevos miembros. El otro había ido directamente al puerto de Aguas Claras y había comprado algunas cosechas peculiares de los fiordos desde el otro lado del océano. Por supuesto, cuando encontró semillas en alguna de las ciudades en el viaje, también las había enviado de vuelta. Habiendo terminado con su lista de compras, se la entregó a Skrull, permitiéndole ir al ayuntamiento y entregársela a Varo. Después de que Roland saliera, Roland extendió la mano para beber un poco de agua, solo para descubrir que su copa estaba vacía. Justo cuando estaba a punto de levantarse y sacar el hervidor del fuego, Nictíngale ya llevaba la tetera a la mesa. Más que eso, ella incluso sonrió mientras llenaba la taza y mientras colocaba la tetera detrás. Roland bebió lentamente su té, mientras trataba de pensar en lo que le habría pasado para hacerla sonreír así. Recientemente la actitud de Nictíngale fue un poco apagado. En los últimos días siempre había tenido una sonrisa en su rostro, y aún más, ahora estaba incluso tomando la iniciativa de servirle el té. ¿Secretamente quiere un aumento en su salario? Anteriormente, ella solo se sentaba en el sofá mientras sostenía una olla de pescado seco y roía algunos durante toda la tarde. Aunque Roland ya le había preguntado lo que había sucedido, solo se reía y se negaba a responder, simplemente tenía que dejar pasar la pregunta. ¿Podría jugar Gwent realmente a ser tan feliz a la gente? Más tarde, cuando inventara el póker y el mahjong, podría abrir un casino y el dinero vendría por su cuenta. Alto. Roland sacudió la cabeza, empujando el pensamiento a la parte posterior de su cabeza. Ahora no era el momento de buscar placer, todavía tenía que considerar lo que haría después de lograr su victoria contra la fortaleza Lonson. ¿Debería tal vez trasladar su oficina a la fortaleza Lonson? Roland había considerado este punto durante mucho tiempo. Moverse a una tierra más próspera parecía ser bastante tentador, pero en realidad no sería una muy buena elección. La fortaleza Lonson tenía más de 100 años de historia en comparación con el pueblo fronterizo, así que había muchas fuerzas diferentes que estaban luchando por el poder, mientras que la otra nobleza también tomaba gran parte del poder. El territorio era supervisado según el principio de dividir y conquistar. Incluso como el señor de la fortaleza Lonson sería difícil manejar asuntos en los territorios de sus subordinados. En el caso de que Roland quisiera captar todo este poder para sí mismo, sería muy difícil lograrlo sin provocar una revolución. Más aún, era un territorio donde los peces y los dragones se mezclaban juntos, por lo que su propia seguridad tampoco podría ser garantizada. No quería caminar por las calles, siempre teniendo que temer que un aristócrata radical intentara un asesinato. En comparación con esto, el pueblo fronterizo era completamente diferente. Aquí solo él tenía la última palabra. La tierra circundante era enorme, por lo que no estaba en una necesidad urgente de expandir su territorio. La mayoría de la gente eran mineros o cazadores, o todos del mismo rango social, y con su éxito durante los meses de los demonios, su reputación entre la gente había aumentado grandemente. Lo que es más importante, después de la integración del primer ejército y su propaganda, la mayoría de la gente había aceptado la existencia de brujas. Comparado con la fortaleza Lonson u otras ciudades donde la iglesia tenía mucha influencia, el pueblo fronterizo era mucho más fácil de dar vuelta en el asilo seguro de las brujas. Por lo tanto, Roland decidió utilizar el pueblo fronterizo como su área central. En cuanto a la fortaleza, decidió dejar que otros la administraran en su nombre y que él solo estaría allí para brindar apoyo de lejos. Después de todo, siempre que le proporcionaran un flujo constante de fuerza de trabajo,
así como pagar impuestos, estaría satisfecho. Lo que más le faltaba era gente y dinero. Así que la consideración de Roland para la fortaleza Lonson fue que le entregarían las monedas y la gente para la construcción del pueblo fronterizo. De esta manera, las monedas de oro real de los nobles derrotados regresarían a las manos de los plebeyos, que luego lo usarían en los mercados de la fortaleza Lonson, de donde obtendría el dinero en forma de impuestos. Además, tal vez podría a través de una serie de políticas preferenciales lograr convencer a algunas personas con habilidades especiales para permanecer a largo plazo en el pueblo fronterizo. Pero todos estos eran solo algunos planes toscos. Cosas como quién administraría la fortaleza Lonson en su lugar, o los detalles del sistema de impuestos, tendría que esperar hasta el final de la batalla para ser considerado. En este momento, una figura de color amarillo voló de repente por la ventana solo para detenerse junto a la mesa del príncipe. Esta figura era Relámpago. Has trabajado duro. Primero toma una copa. Roland tomó su taza y se la dio. Ella tomó la copa de él, pero ella no bebió, sino que solo gritó: Su Alteza, están viniendo. Capítulo 114. Trueno. La vasta cantidad de fuerzas aliadas de la fortaleza Lonson estaban marchando hacia el pueblo fronterizo. El frente de la fuerza estaba comprendido por caballeros de las 6 familias de la fortaleza. De las varias armaduras que los caballeros estaban usando, era fácil determinar qué tan fuerte era cada familia comparada una a la otra. Sin duda alguna la más llamativa eran los caballeros del duque Raan. Sus caballos eran de una rama de la raza rey de colas cortas, los cuales eran excepcionalmente buenos en carreras a larga distancia y tenían un cuerpo más grande que el de otros caballos. Aún así, con lo asombroso que los caballos se veían, los caballeros en sus espaldas parecían aún más poderosos. Sus armaduras fueron creadas por el famoso herrero Martillo y Diente de Dragón de la fortaleza Lonson, lo cual les daba un parecido unificado. En los pechos de sus armaduras estaba grabado una enorme y brillante cabeza de león, mientras en sus hombros estaban dibujados 2 lobos, los cuales parecían estar abriendo su boca para dejar salir un aullido. Sus capas las cuales estaban ondeando. Detrás de ellos en el viento estaban bordados con delicados diseños decorativos, y alrededor de su cintura, cada uno de ellos también tenía amarrado una banda color rojo. Estos caballeros no solo eran atractivos para la vista. Cada año después del final de los meses de los demonios, eran exactamente estos caballeros quienes se hacían cargo de limpiar los remanentes de bestias demoníacas y cerciorarse de que una vez más era seguro viajar por tierra. Cada uno de ellos había acumulado una gran cantidad de experiencia en peleas 1 a 1, no eran mucho peor que lo que eran los caballeros del rey, ellos simplemente eran menos en número, por supuesto, como un duque. Ser capaz de mantener 150 caballeros de élite ya era un logro asombroso. Así que cuando el duque Raan miró a sus caballeros, siempre tenía una expresión satisfecha. Nunca dudando ni por un momento de que no había nadie en el oeste quien tuviera la suficiente fuerza para detenerlo. Caminando en medio de la compañía estaban los mercenarios, sus equipos cuando los comparaban con los caballeros eran mucho peor. La mayoría de su vestimenta era mallas fuera de moda o petos de pecho, faltando ya sean los guantes o los cascos. Incluso había algunas personas quienes solo estaban equipados con simples armaduras de cuero y también estaban usando diferentes tipos de armas. Mientras caminaban por la carretera no mantenían ninguna formación, sino más bien siempre caminaban en pequeños grupos de 2 o 3, regularmente incluso riéndose mientras caminaban. Viendo esto, uno podría recibir la sensación de que no iban así a la batalla sino en su lugar a una caminata durante la primavera. Al final de la línea, caminando detrás de los mercenarios estaban los hombres libres quienes habían sido obligados al servicio por el Lord, jalando carretas de una rueda detrás de ellos, los cuales estaban cargados con comida y tiendas de campaña. Debido a la diferencia en la velocidad de movimiento de las 1500 personas, lo cual resultó en una muy baja velocidad de marcha de la compañía, los caballeros cabalgando al frente tenían que detenerse a cada rato y esperar por las tropas detrás de ellos para mantener el paso. Señor el conde Elk, Holger Medela jaló las riendas de su caballo para que pudiera cabalgar directamente lado a lado con el duque. Estamos a mediodía del pueblo fronterizo.
Si continuamos a este paso deberíamos llegar allá alrededor de las 4 de la tarde. En ese momento, sería lo mejor si dejamos que nuestras tropas descansen por la noche, luego mañana temprano empezaremos el ataque, o usted tal vez quiere atacar el castillo del príncipe inmediatamente. Parece que también quieres dormir en la intemperie, el duque sonrió, yo prefiero dormir en la cama del castillo que en el lodo mojado. Por supuesto, aún tenemos que darle a la familia real algo de respeto. Así que, cuando lleguemos al pueblo fronterizo, enviaré mensajeros para persuadir al príncipe a que se rinda. El conde Oneizucle, cabalgando ligeramente delante de ellos, se dio la vuelta y dijo, la caballería ya ha pasado un día entero en el campo, la gente y los caballos están agotados, así que empezar un ataque directo no sería muy apropiado, ¿cierto? Después de todo, incluso aunque solo tiene mineros y campesinos, todavía es un hecho de que Roland Wimbledon fue capaz de pasar todos los meses de los demonios dentro del pueblo fronterizo. Creo que sería lo mejor si nos mantenemos un poco precavidos. Jaja, puedo entender que otros no lo sepan, pero que incluso tú no sepas la verdad acerca de las bestias demoníacas. Mis viejos amigos. Ellos realmente son atemorizantes cuando los encuentras en campo abierto, se mueven rápido y ágilmente y tienen una fuerza asombrosa, en otras palabras, son oponentes mortales. Pero si estás parado detrás de un muro, entonces solo son bestias estúpidas. El conde de la familia Elk se encogió, estaba más sorprendido con el hecho de que pudo construir un muro tan rápido. Pero simplemente con eso no puede resistir el poder de nuestros caballeros, ¿correcto? No son imbéciles o idiotas. Ese es exactamente el caso, y también he recibido un mensaje del norte, dijo el duque Ryan casualmente, este año en Hermes ellos tuvieron que lidiar con un inusual gran número de bestias demoníacas, casi resultando en la caída de la nueva ciudad santa. Así que pensando en esto lógicamente, parece que las bestias demoníacas este año fueron en su mayoría dirigidas en su dirección y aquí en la frontera oeste solo tuvimos que lidiar con los pocos que se habían separado entre la red. Como el lord de todo el territorio occidente del reino, sus ojos no solo estaban concentrados en este lugar remoto. A través de estos años él había puesto muchos ojos en todas las grandes ciudades quienes continuamente le pasaron todas las nuevas informaciones. Pero al momento, la guerra trágica en el norte no era el lugar donde su atención principal se enfocaba. Hace algunos días había recibido una carta secreta de la ciudad acantilado, el cual le informó que el nuevo rey Timothy Wimbledon y la reina del puerto de Agua Clara habían llevado a cabo una feroz pelea dentro del territorio sur de Ciudad Águila. De acuerdo a las noticias, el equipo de Timothy necesitaría un mes para regresar de Ciudad Águila. La carta no había mencionado el resultado de la pelea, en él solo mencionaba que después de que Timothy había vuelto a Ciudad Acantilado, él había perdido miles de tropas, lo cual le hizo imposible mantener el bloqueo en contra de su hermana. También parece ser que la ciudad Águila se había convertido en víctima del fuego, las nubes negras de humo casi habían cubierto el cielo entero, este espectáculo había sido visto por los residentes de los pueblos vecinos. Sin duda alguna, sin importar de que ya sea la reina del puerto de Agua Clara haya muerto en las manos de Timothy o no, tal dolorosa pérdida de soldados era un golpe serio para el nuevo rey. El contenido de la carta había dejado al duque Ryan demasiado inquieto tanto que esa misma noche había enviado muchos subordinados de confianza hacia la ciudad del rey y también hacia el territorio oriental, esperando saber más acerca de las circunstancias de Timothy. Tal vez esta gran batalla entre los dos monarcas le daría la oportunidad de destruir el todavía inestable régimen del nuevo rey, a él no le importaba en absoluto arrojar una antorcha en una fogata ya preparada. Si él quería convertirse en un rey independiente, ahora era la mejor oportunidad que nunca tendrá. Los soldados del norte estaban enterrados en la base de la nueva ciudad santa, el sur apenas había experimentado una guerra y aún estaba recostada en el suelo lamiendo sus heridas. Los lores de la frontera oriental y el nuevo rey no estaban tampoco en una mejor situación. Pero temía que en unos pocos años ellos regresarían al poder. Siempre y cuando tuviera algunas personas para atacar el norte, fácilmente podría desgarrar el reino de Greycastle a la mitad. Para entonces el territorio y la población bajo su mando serían comparables al del reino del invierno eterno en el norte.
Con las dos mayores ciudades en el sureste bajo su control, su fuerza sería comparable con todos los demás en el reino de Greicaste. Y él, Asmund Ryan, se convertiría en el primer rey en este nuevo país. Después de haber pensado a través de todo, el duque sonrió en satisfacción. Quería terminar esta farsa con el príncipe hoy y mañana inmediatamente regresaría a casa. Afortunadamente, en 3 días seré capaz de dar la bienvenida de regreso al castillo a mis subordinados de confianza, ojalá que ellos tengan algunas nuevas buenas noticias para mí. Mientras el sol gradualmente descendía, acercándose a la cima de las montañas, el duque Ryan pudo finalmente ver el contorno del pueblo fronterizo, y fuera del pueblo, vio una cantidad densa compactada de siluetas. Padre, duque, René, quien estaba a cargo de dirigir el frente, regresó para reportar: la gente frente a nosotros deberían ser los guardias del cuarto príncipe, todos ellos están armados, claramente mostrando que no tienen la intención de darnos la bienvenida. Bueno, al menos no tenemos que molestarnos con ir al castillo y pedirle que se rinda, se rió el conde. Informa a los caballeros que deberían ir más despacio y detenerse a una distancia lo suficientemente cerca para atacar. Sí, padre. Después de recibir sus órdenes, René se dio la vuelta y se fue. El duque Ryan alzó su mirada y vio a sus oponentes. Los guardias frente a él se veían todos muy extraños, también estaban sosteniendo armas extrañas, se paraban lado a lado en 2 líneas. Si fueras a llamar a sus armas picas, eso quería decir que las picas no tenían las formas correctas y el mango era también muy corto. Más aún, sus contrapartes tomando la posición de tropas entrenadas estaba también en contra del sentido común. Su línea de defensa era muy delgada, ¿no estaban ellos corriendo con los ojos abiertos hacia su propia muerte? Esto hizo confundir un poco al duque. Incluso si el príncipe no tiene sentido común o experiencia en batalla de la cual hablar, aún tiene algunos caballeros y también sus guardias personales a su lado, ¿no son ellos capaces de advertirle de hacer tal desastre? Pensando acerca de ello por un momento, el duque decidió que permitiría a los mercenarios liderar el ataque, mientras la caballería se mantendría al lado y estar listos para empezar su ataque en cualquier momento. Por supuesto, todavía enviaría un mensajero, para tratar de persuadir al príncipe. Ve hacia allá y dile al príncipe que no tengo la intención de lastimarlo, dijo el duque Ryan, pero aún tengo la obligación hacia la orden del nuevo rey. Ellos no serán lastimados si bajan sus armas sin resistirse. En su camino de regreso a la ciudad del rey lo trataré de acuerdo al trato de los nobles. Hacer que su ejército estuviera en formación era un proceso muy lento. Primero estaba la caballería, ellos fueron uno tras otro hacia sus posiciones, mientras los mercenarios estaban tomando sus posiciones lentamente en la parte frontal. Pero en ese momento, el duque Ryan repentinamente vio 4 destellos cortos de fuego en el campamento enemigo. Primero vino un destello de luz, entonces apareció algo de humo. Él frunció, pensando que tal vez había algo mal. Él incluso pensó en tomar sus binoculares, pero entonces de repente, una serie de sonidos como truenos explotaron cerca de su oído. Capítulo 115. Guerra por el pueblo fronterizo. Parte 1. Cuando el enemigo entró en su campo de visión, Dane inmediatamente notó los caballeros pesados armados, quienes estaban montando enormes caballos, usando brillantes y deslumbrantes armaduras y lentamente cabalgando hacia el pueblo fronterizo. Era común que el estatus de un caballero era mucho mayor que el de la gente de pueblo común, y cuando repentinamente estaba frente a cerca de 100 de estos, él tuvo que tomar algunos respiros profundos para calmarse a sí mismo. Banner sintió como sus palmas se volvieron sudorosas. Era igual que la vez que estaba en el muro cuando tuvo que enfrentar a las bestias demoníacas por primera vez, pero esta vez él enfrentaba criaturas que eran de la misma especie que las Fuerzas Unidas de la nobleza de la fortaleza Lonson. No, eso está mal. Furiosamente escupió y puso su anterior pensamiento a un lado. ¿Piensas que ellos son iguales a ti? ¿Cuándo te han tratado los nobles como si fueras de la misma especie que ellos? Se preguntó a sí mismo burlonamente. El único objetivo de su viaje es arrebatar de nosotros el pueblo fronterizo y traer de regreso la mina de la ladera norte bajo su control. Más importante, ellos incluso intentan sacar a su Alteza Real del territorio occidental,
como un miembro del primer ejército simplemente no puedo permitir esto. Durante la conferencia previa a la guerra, Su Alteza Real había dejado claro que Timothy Wimbledon, el hermano de Su Alteza Real, había conspirado contra el trono y al final incluso asesinó a su propio padre el rey Wimbledon III por ello. Originalmente estos acontecimientos entre la realeza y la aristocracia no tenían mucha importancia para él. ¿Hay alguna diferencia para mí si el rey llega a cambiar? Pero ahora que el duque Ryan quería tomar esta oportunidad para llevarse lejos a Su Alteza Real, esto ahora lo encontró totalmente inaceptable. Cuando pensó en ello, simplemente en cómo había sido su vida antes de que Su Alteza viniera al pueblo fronterizo. Si estaba recordando correctamente, el previo lord era de hecho un conde que raramente se había mostrado a sí mismo. La adquisición de las pieles era hecha por sus guardias personales quienes regularmente usaban sus armas para bajar los precios. Y cuando los meses de los demonios llegaban, todos ellos huirían para vivir en los barrios bajos de la fortaleza Lonson y terminar sufriendo durante todo ese tiempo. Pero hoy, bajo el control de Su Alteza, la vida en el pueblo fronterizo se había vuelto mejor y mejor, con cambios siendo visibles para cualquiera que lo vea. Banner pensó, por ejemplo, cuando los mineros hubieran logrado extraer una mayor cantidad de mineral, ellos también recibirían un mayor pago. E incluso después de que Su Alteza puso esta máquina negra dentro de la mina de la ladera norte, la extracción adicional aún contaba como el trabajo de los mineros. Ya sea cuando estaban construyendo el muro o minando mineral, todos recibían su pago a tiempo. Durante todo este invierno, no hubo ni una persona que se haya congelado y muerto de hambre. Por supuesto, el mayor cambio fue la implementación de la milicia no, ahora es llamado el primer ejército. Teniéndolos haciendo guardia en el pueblo, nosotros los plebeyos no tenemos la necesidad de acurrucarnos juntos en esos cobertizos rogando a otros por comida. Si el príncipe no se queda por más tiempo aquí, ¿el duque aún permitiría al primer ejército seguir existiendo? Banner tomó otro respiro profundo y limpió sus palmas con su ropa. No, ciertamente él no lo permitiría. A los nobles de la fortaleza Lonson no les importa las vidas de nosotros los plebeyos, es exactamente como Su Alteza había dicho antes. Solo un ejército formado por plebeyos estará dispuesto a pelear por la vida de otros plebeyos. Banner alzó su cabeza para que pudiera mantener la parte izquierda del cielo en su campo de visión. Ahí en la distancia podía ver un pequeño punto negro dando vueltas alrededor. Cuando uno estaba dando una mirada casual, todos pensarían que de hecho era simplemente un ave enorme. Pero en realidad, era el comandante de inteligencia de la artillería Relámpago, quien estaba usando los árboles creciendo a los lados del camino como cubierta mientras constantemente estaba observando los movimientos del enemigo. Cuando voló de regreso, Dana también notó que siempre y cuando ella no tomara la iniciativa de volar en áreas abiertas, la gente en el suelo solo sería capaz de ver ramas de árboles si fueran a mirar hacia arriba, así que era casi imposible para ellos detectar que había una bruja que estaba volando sobre sus cabezas. Después de un cuarto de hora, Relámpago voló cerca de su posición frontal mientras ondeaba una cinta verde. Esto les estaba señalando que el enemigo había entrado en el rango de 1000 metros y que deberían prepararse para empezar a disparar. Banner no sabía que tanta distancia Su Alteza llamaba 1000 metros, pero cuando vio la señal verde, él solo subconscientemente siguió las reglas de los ejercicios comprensivos, dando la orden de cargar el cañón y ajustar el ángulo. No les tomó a los 4 artilleros mucho tiempo completar sus deberes. El ángulo del cañón fue ajustado en la tercera posición mientras la pólvora y la munición sólida de artillería era también insertada en el barril del cañón. Él había pensado que después de haberse parado en el muro y haber peleado contra las bestias demoníacas podía considerarse a sí mismo como peleador experimentado y también pensó que era talentoso, pero hoy llegó a darse cuenta que todavía había una gran distancia entre él y Hacha de Hierro y Bran. Durante la formación en la tarde, él había tenido grandes problemas tratando de calmar su corazón. Sin embargo, estos dos hombres, cuando dirigieron sus grupos al área indicada, no solo parecía como si no había nada en especial acerca del día de hoy, no, él incluso pudo oír de la voz de Bran que tan ansioso estaba por pelear. No obstante, él hasta ahora era incapaz de calmarse a sí mismo. Con un poco de vergüenza en su corazón,
Tenía que reconocer que los hermanos Rodney parecían desempeñarse mejor que él. Este pensamiento hizo a Banner sentirse muy deprimido. Nerviosamente lamió sus labios y revisó la posición de Relámpago una vez más. Pero hasta ahora, los movimientos del enemigo se hicieron más lentos por mucho. ¿Qué están haciendo?, preguntó Rodney. Eso actualmente es desconocido, Catspaw respondió. Para mí, parece que ellos están ajustando su formación. Pero aún se ven un poco caóticos. Ellos están esperando por las otras tropas, explicó Hop con una ligera voz temblorosa. Es imposible para los caballeros pelear solos, ellos siempre necesitan una gran cantidad de personas para seguirlos. ¿Cómo sabes todo esto? Nelson no estaba convencido. Lo he visto. Un caballero llevará al menos 2 escuderos, mientras habrán otra docena de sirvientes quienes tendrán que hacerse cargo de sus forrajeos. Él empezó a contarlos con sus dedos. Primero, está el duque, como el lord de la fortaleza Lonson, él tiene al menos 100 caballeros, ¿cierto? Luego está la caballería ligera, quienes son al menos 300 personas. Además, los condes y vizcondes quienes tienen su propio territorio. Muchos más. Y no te olvides de los mercenarios, todos ellos han probado la sangre, así que ellos no dudarán mientras te matan. Ellos harán lo que sea por dinero. Mientras nosotros solo tenemos 300 personas. De hecho, menos de 300 personas, Dano corrigió dentro de su mente. Nosotros solo tenemos 270 soldados armados con fusiles, de acuerdo a la explicación de Su Alteza. Esto era debido a que estamos carentes en la capacidad de producción. Ahora aquellos que no tuvieran fusiles propios fueron enviados a los equipos de artillería, estaban para manejar la preparación de la munición para los 4 cañones. Cuando Dana se dio cuenta de que ellos eran mucho más lentos que su mismo grupo, también se sintió mucho mejor. Los mercenarios. Se acercan, gritó Hop. Banner vio hacia el enemigo, ahí podía ver a un grupo con varios tipos de armaduras tomando la delantera en su formación de batalla. No estaban cabalgando, tampoco marchando en línea, ellos simplemente caminaban en pequeños grupos de 2 o 3 en medio del campo. Mientras los caballeros se dispersaron hacia ambos lados, parecía como si estuvieran cediendo su posición a los mercenarios. Después de un cuarto de hora, las fuerzas aliadas del duque estaban listas finalmente. En este momento, un caballero vino cabalgando desde el campamento enemigo en la dirección del pueblo fronterizo. Banner se sintió tan nervioso que casi dio la orden de disparar. ¿Qué debería hacer? Banner miró nuevamente hacia el cielo, sin embargo, aún era incapaz de localizar a Relámpago, mientras el enemigo estaba continuamente acercándose mientras ondeaban una bandera blanca. Él es el mensajero enviado por el duque, murmuró Hop, debería estar viniendo, a tratar de persuadir al príncipe. No es de nuestra incumbencia. Rodney se puso en cuclillas y alineó su punto de mira con la línea central del barril. Líder, necesitamos ajustar el cañón, la mayoría de los caballeros han dejado la zona de impacto. Durante su práctica previa con munición real, ellos fueron repetidamente enseñados que el rango de ataque del cañón estaba representado por la línea central del barril, por lo que, si querían golpear su objetivo, tenían que asegurarse de que el objetivo se traslapara con la línea central del barril. Así que los 5 hombres empezaron al mismo tiempo darle vuelta al cañón hasta que éste una vez más apuntara en la dirección de los caballeros. El mensajero, quien había venido solo por el camino, fue luego escoltado por Carter hacia la parte trasera de su línea defensiva, pero Dana sabía que este movimiento por parte del duque era solo un desperdicio de tiempo. El príncipe nunca aceptaría rendirse. Repentinamente, Relámpago abruptamente voló en la dirección de la línea defensiva, salvajemente ondeando una bandera amarilla en sus manos. La señal amarilla significaba que el oponente había entrado en un rango de 800 metros. A esta distancia, ellos tenían la oportunidad de golpear el objetivo con un proyectil sólido. También significaba que siempre y cuando el artillero capitán no prohibiera disparar, los equipos de artillería podían disparar a discreción. Los demás miembros de su equipo también notaron la señal, así que todos miraron en su dirección,
y después de que él la sintiera una sola vez tomó un respiro profundo y luego gritó, «¡Fuego!». Capítulo 116. Guerra por el pueblo fronterizo, parte 2. No era el caso de que los caballeros pudieran atacar desde el inicio a su velocidad máxima, después de todo, los caballos estaban limitados por su resistencia física, por lo que solo eran capaces de mantener su velocidad máxima por un corto periodo de tiempo. A una distancia de 1800 metros ellos empezarían a incrementar gradualmente su velocidad hasta que alcanzaran la distancia de 500 metros de su objetivo, solo hasta que se acercaran dentro de los 200 metros entonces empezarían a galopar. Mientras en teoría, el cañón napoleónico de 12 libras tenía un rango efectivo de más de 1300 metros si usaba proyectiles sólidos. Tal vez porque solo tenía la mitad del diámetro que el normal, el cañón de Roland solo tenía un rango efectivo de 1000 metros. Como resultado, la distancia más lejana que su artillería tenía permitido disparar era a 800 metros. A esta distancia, alcanzar el área objetivo podía ser garantizado, mientras al mismo tiempo las bolas de cañón también rebotarían hacia adelante después de golpear el suelo, resultando en un daño en línea, con una alta probabilidad de matar múltiples objetivos con un disparo. Con el fin de dejar a los mercenarios atacar primero, el duque Raan había ordenado a sus caballeros hacerse a un lado permitiéndoles esperar en un área absolutamente segura. Esto quería decir un área donde los arcos y las ballestas eran incapaces de alcanzar a los caballeros, pero esta distancia aún estaba lo suficientemente cerca para un ataque efectivo por parte de los caballeros. Conociendo la baja eficiencia de los mercenarios, los caballeros estaban siempre listos para jalar las riendas de los caballos, esperando por alguna dificultad en un punto específico. Sin embargo, de esta manera, se convertían en un objetivo fijo para el grupo de artillería. Pero el duque ciertamente no se dio cuenta que para el momento en que ordenó a sus caballeros hacerse a un lado, ellos ya habían pisado dentro del campo de batalla preparado por Roland. Mientras la mitad del camino estuviera tal vez plano y espacioso, ambos lados estaban abarrotados de hojas y otras vegetaciones. Lo que desde lejos parecía simplemente pasto ordinario, era en realidad gruesas enredaderas cubiertas por una capa de hierbas de una rodilla de profundidad, era como un camino cubierto con trampas naturales. Si la caballería quería empezar un asalto en el flanco de la línea defensiva, ellos solo serían capaces de moverse hacia adelante con un muy lento grado de avance. La distancia de 1000 metros estaba claramente marcada en el suelo, tal vez no había sido visible para las personas en el suelo, pero para Relámpago volando en el cielo, era claramente visible. El campo de batalla estaba precisamente dividido en varios segmentos, y cada diferente marca coloreada representaba una distancia distinta a él. Enemigo ahora era simplemente una regla moviéndose en un campo de ajedrez, lo cual permitía al grupo de artillería disparar sin tener que calcular el ángulo del barril. Solo tenían que ir a través de los pasos como los habían implementado durante su entrenamiento. El grupo cañonero de Dano fue el primero en rugir con furia. Una gran cantidad de gas generado por la detonación de la pólvora empujó el proyectil hacia afuera, y en el momento en que voló fuera de la boca del cañón, ya había alcanzado una velocidad de más de 400 metros por segundo, por lo que después de 2 segundos, el proyectil ya casi había alcanzado a los caballeros. Directamente volando entre el grupo de caballeros y enterrándose a sí mismo en el suelo al lado del camino. Salpicando tierra y grava en cada dirección y creando pánico entre los caballos, un caballero reaccionó un poco muy tarde y cayó de su caballo. Los siguientes 2 proyectiles también fallaron sus objetivos y solo crearon un montón de polvo. Pero el último grupo fue capaz de tener un tiro de suerte. Originalmente no había nadie en su ruta de vuelo, pero un caballero quien fue incapaz de tomar nuevamente el control de su asustado caballo resultó pasar justo por ahí. Frente a esta enorme cantidad de energía cinética, su armadura solo existía en nombre. La bala de cañón perforó simultáneamente a través del delgado hierro y la carne humana, y después de haber rebotado en el suelo, golpeó entonces a otro caballero, arrancando su pantorrilla. Más aún, terminó penetrando a través del pecho del caballo bajo la cintura del caballero y esparciendo sus órganos internos sobre todo el suelo. Si los caballeros estuvieran en su fase normal de ataque,
el grupo de artillería hubiera necesitado ajustar el ángulo de disparo, pero el golpe repentino aparentemente había aturdido a toda la coalición de las fuerzas del duque. Ellos no sabían que los había golpeado, como pudieron el proyectil era demasiado rápido para ser visto por el ojo humano. Por lo que los caballeros no recibieron la orden de atacar, en su lugar, estaban paseándose adelante y hacia atrás en su localización original, tratando de apaciguar a sus asustadizas monturas. Fue una vez más el grupo de Dane quien fue el más rápido en terminar el proceso de carga, empezando la segunda ola de proyectiles. La nueva arma exponía simplemente que tan frágil y suave era realmente el cuerpo humano, una vez golpeado por una bola de hierro que pasaba, podía causar heridas los cuales eran incapaces de ser curadas alguna vez. Pero cuando el jinete era golpeado directamente por él, además de perder varios miembros, también salpicaría sangre por todos lados. Solo cuando fueron golpeados por una segunda ronda de proyectiles de artillería, ellos fueron finalmente capaces de ver una vaga figura negra, mientras estaba tomando la vida de sus camaradas. Después de la segunda ronda de disparo, el duque finalmente fue capaz de conectar el fuego y el sonido rugiente en el campamento enemigo con los indescriptibles golpes hacia su unidad. Parece que el otro lado había puesto sus manos en una increíble arma, con un rango mucho mayor que una ballesta, casi como uno de los trabuquetes del fuerte. Dándose cuenta de eso, el duque dio inmediatamente la orden de sonar los cuernos pensando que siempre que pudieran ser capaces de acercarse a un corto rango, estas armas de largo alcance también se volverían inútiles. Los caballeros, sin embargo, cuando oyeron los cuernos, mostraron diferentes tipos de reacción. Algunos de ellos realmente corrieron en la dirección del pueblo fronterizo, pero otros todavía estaban peleando con sus propios caballos, mientras un pequeño grupo de caballeros se estaba retirando hacia la retaguardia del campo de batalla. Junto con los mercenarios rodeando, toda la escena se volvió en caos. Cuando los caballeros atacantes regresaron al camino, el grupo de artillería se volvió repentinamente frenético, además de limpiar el barril y recargar la munición, también tenían que ajustar sus cañones. En ese momento, Relámpago voló una vez más en la dirección de la línea defensiva sosteniendo una banda roja en sus manos. La señal roja significaba que el enemigo se estaba acercando a la línea de los 500 metros. A esta distancia, la tasa de acierto de la artillería alcanzaría más del 80%. Banner gritó, el ángulo de tiro es correcto. Rápido, enciendan la mecha, enciendan la mecha. Cuando el ensordecedor rugido pudo ser escuchado una vez más, ni siquiera volteó a ver si había golpeado. En su lugar, inmediatamente volteó hacia los encargados de la distribución de la munición y gritó, «Perdigones, traigan los proyectiles de perdigones». Durante el entrenamiento de artillería, Su Alteza Real había repetidamente subrayado el punto de que cuando la señal roja fuera indicada, incluso si el barril ya estuviera cargado con proyectiles sólidos, ellos inmediatamente dispararían y luego cargarían los proyectiles de perdigones. En caso de que el barril no estuviese cargado, ellos inmediatamente deberían cargarlo con proyectiles de perdigones y luego esperar hasta el punto donde el enemigo alcanzara la marca de los 300 metros. Los proyectiles de perdigones parecían justo a un tarro lleno con pelotas de hierro del tamaño de pulgares y aserrín. Para producir los proyectiles de perdigones, ellos primero hacían un agujero en el tarro, entonces lo llenaban con las bolas y el aserrín, entonces lo tapaban con un pedazo de madera. Cuando Relámpago finalmente mostró la cinta morada, los 4 grupos de artillería abrieron fuego casi simultáneamente. Esta era también la primera vez de Dano en usar los proyectiles de perdigones de acuerdo a Su Alteza Real. Las heridas producidas por los proyectiles de perdigones eran muy difíciles de sanar, por lo que solo practicaron el proceso de recarga. Así que hoy era también su primera vez viendo el enorme potencial de matar de estos proyectiles especiales. Debido a la enorme diferencia de presión, el tarro se fracturó en varios pedazos después de dejar la boca del cañón. Las pequeñas bolas de hierro dentro del tarro cayeron como gotas de lluvia sobre el enemigo, poniendo a los caballeros a 300 metros de distancia en medio de una tormenta metálica mortal, y convirtiendo a las personas y a los caballos en una niebla sangrienta parecida al trigo cayendo cuando era cortado.
Algunos perdigones de hierro, después de haber penetrado los cuerpos de los caballeros, aún tenían tanta energía cinética que incluso los caballeros parados detrás de ellos tampoco fueron incapaces de escapar. Los caballeros lo suficientemente suertudos para sobrevivir la tormenta finalmente entraron en una distancia para sprintar. Mientras tenían un pensamiento en sus mentes, eso era romper a través de esta delgada línea defensiva y masacrar a esos cobardes quienes solo son capaces de esconderse detrás de estas armas crueles. Solo un corto lapso de tiempo era necesario para cubrir los últimos 150 metros, los caballeros ya estaban bajando sus cuerpos, empujando los caballos a alcanzar su velocidad máxima. Sin embargo, esta aparentemente corta distancia de 150 metros se convirtió en una distancia infranqueable. La última ronda de disparos de proyectiles de perdigones destruyó completamente el último pedazo de voluntad para pelear. En el rango de los 150 metros, las balas de cañón sólidas fueron capaces de atravesar a través de 2 o 3 personas, convirtiendo el área frente al cañón en un campo de muerte. De los 20 caballeros cabalgando hacia adelante, casi ninguno de ellos había sido capaz de sobrevivir. La única diferencia entre ellos estaba en la cantidad de bolas de hierro por los cuales habían sido golpeados. El asalto de los caballeros había colapsado completamente. Debido a que el temor creado por el colapso del asalto de los caballeros era enorme, los caballeros detrás intentaron darse la vuelta con sus caballos para huir del campo de batalla. Cuando vieron a los caballeros dispersarse, los mercenarios no estaban dispuestos a dar un paso al frente. Ellos siempre habían estado trabajando por el dinero, sin embargo, inmediatamente se dieron la vuelta cuando ellos se dieron cuenta cuánto tendrían que pagar. Ahora, en el momento de su retirada, ellos corrieron mucho más rápido que durante su ataque. Cuando la onda de su aplastante derrota barrió sobre las fuerzas aliadas del duque, la situación pronto se volvió imposible de controlar. A la multitud solo le quedaba un pensamiento: tenían que huir. Habían personas que cayeron y fueron pisoteados hasta morir, nadie se tomó el tiempo para preocuparse por otros, solo se odiaban a sí mismos por no poderse hacerse crecer otro par de piernas más. En este momento la melodía de la canción de la guerrilla resonó a través del campo de batalla, y las líneas de infantería empezaron a marchar paso a paso, barriendo a través del campo de batalla.